El acuerdo fue firmado la semana pasada por el gremio con las cámaras más numerosas, pero el ministro de Trabajo, Jorge Teaca, no va a homologarlo, quiere evitar la reapertura de paritarias, con lo cual evidentemente corre riesgo la tregua en el sector y con la CGT. Sergio Palazzo es titular de la bancaria, está en línea de teléfono. ¿Qué tal, Palazzo? ¿Cómo andas, Renata? ¿Qué tal, Jorge? Un gusto. Contame. Sí, nos hemos desayunado con esa noticia periodística que había una intención del Ministerio de bloquear el acuerdo. En realidad nosotros hemos acordado con las dos cámaras que representan el 80% del sector, que incluye la banca pública, donde están nucleados los tres principales bancos públicos, Nación, Ciudad y Provincia. Sería una incoherencia, me parece, que el ministro no homologara o no le diera vía al acuerdo cuando propios funcionarios del gobierno han acordado, ¿no? Claro. Y por otro lado, lo que sí está faltando es la firma, que son quienes están presionando fuertemente sobre el ministro y sobre el presidente inclusive, de los bancos internacionales. Ellos todavía no han firmado. Teníamos una audiencia hoy que el ministerio la levantó, y a partir de ahí es que se han disparado estas noticias periodísticas. La levantaron sin ningún tipo de fundamento, diciendo que por razones de agenda. Eso no existe en en ningún lugar serio. Existe que se suspenda por cuestiones de agenda una audiencia que está programada. No es necesario que esté en el Ahora, ministro. Palazzo, la no homologación, ¿es una versión o a usted le fue comunicada? No, no hay una decisión oficial que nos haya sido comunicado. Sí hay una versión periodística muy fuerte por un lado, y por otro lado nosotros hemos tenido conversaciones con algunos banqueros que nos han hecho referencia a esa intención por parte del ministro. Palazzo, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo va a ser su posición dentro de la CGT respecto a esto? No tengo mucho diálogo con los compañeros de la CGT del Triunvirato, específicamente con otros sí. Calculo que será una cuestión en la CGT que se tendrá que analizar, es decir, si hay un acuerdo en el que llegan las partes y no es homologado, francamente corre en serio riesgo las paritarias de los diversos sectores y las diversas actividades. Más aún, fíjese cuando el presidente de la Nación dice que hay que discutir los convenios colectivos, tiene una actividad donde el sector patronal y el sector de trabajadores se ponen de acuerdo, y aparentemente el propio Estado sería el que entorpecería el avance de ese acuerdo. Es medio contradictorio, ilógico. Me parece que le falta un poco de coordinación y quizás evitar las internas ministeriales que tienen para resolver los problemas, ¿no? ¿Cómo es en plata el acuerdo? El acuerdo tiene un reconocimiento por el proceso inflacionario. Nosotros hemos cerrado un 33% por todo el año en un solo pago, y hay un reconocimiento de un 4% más que se adiciona a los salarios a partir del mes de enero, considerando esa inflación. Hay un bono por el mes de diciembre de 8.000, 10.000 y 12.000 pesos de acuerdo al rango salarial. Hay otro bono para hacer pagadero el 5 de enero de 7.000, 7.315 y 7.630 de acuerdo a los rangos salariales. Y hay un adelanto de paritaria por 4 meses, enero, febrero y marzo, que consta de una suma fija de 2.000 pesos mensuales para cada trabajador y el 10% del total de remuneraciones fijas o variables de cada trabajador. O sea que esto se ubicaría un poco por arriba de la inflación del año este. En términos del 2007, la recomposición de ese 4 nos dejaría en una situación de paridad con la inflación, a ver cómo termina, y en términos de futuro estaríamos hablando de un acuerdo que habrá que analizarlo. Yo no lo tomo ese acuerdo puente como una referencia, porque hay que ver cómo se desarrolla el tema precio. El año pasado, para esta misma fecha, el propio ministro de Hacienda decía, y el presidente también, que la inflación iba a estar situada entre el 20 y el 25, y terminó casi en el 40 o por encima del 40, hay que esperar diciembre. Así que yo no lo tomaría como una referencia, por eso estamos haciendo un adelanto por 4 meses, y en 4 meses nos sentaremos a ver cómo ha sido el desarrollo de la economía, y como siempre trataremos de llegar a un acuerdo. Y esto había sido aprobado por los bancos oficiales y no todavía por los extranjeros. Exactamente, bancos oficiales que nuclea la Cámara BAPRA, que son bancos públicos y privados, aquellos privados que fueron privatizados en las provincias, y también por la Cámara de Bancos de ADEBA, que es la Cámara de Banco de Capital Nacional. Entre ambas manejan el 80% del negocio financiero y el 78,1% del personal del sector. ¿Y los que no lo aprobaron, qué proponían? Nada hasta ahora, porque desde que nosotros firmamos, personalmente lo he llamado al presidente de la Cámara durante 7 veces, le he mandado 4 correos electrónicos, nunca contestó ninguno, se ve que no tiene ningún interés. Sí sabemos que han presionado y muy fuerte al ministro de Trabajo, y han presionado en la Casa de Gobierno.
Con lo cual, suponemos que es un juego de presiones al que someten irresponsablemente a los trabajadores y al propio gobierno, que destina 30.000 millones de pesos para no tener conflictos en el mes de diciembre con los movimientos sociales, y lo involucran al gobierno en un problema precisamente donde el gobierno no tiene que poner plata porque la tienen que poner los bancos, ¿no? Palazzo, ¿cómo le va? Diego Leuco lo saluda. Hola Diego, ¿cómo estás? ¿Qué opina del proyecto de ganancias que aprobó en diputados el oficialismo con dictamen de mayoría? Le digo porque usted ha sido uno de los dirigentes gremiales que más se ha ocupado del tema ganancias. Obviamente lo primero que tengo que decir como referencia no es novedad, y es que el presidente no cumplió su promesa electoral. Segundo, que es absolutamente insuficiente, porque si uno tomara la famosa tablita de Machinea y esos rangos y lo tradujera en valores dólares, hoy tendrías que tener el 35% en un trabajador que gana por encima de 1 millón de pesos, si lo tradujeras en dólares. Nosotros seguimos sosteniendo que el salario no es ganancia, que debería haber una reforma tributaria que tienda a dotar al Estado de los recursos para que los trabajadores no paguemos ganancias. Aspiro que se pongan de acuerdo los bloques de oposición, que son mayoría en el Congreso, para que saquen algo mejorado, mientras no se pueda eliminar, pero por lo menos que saquen algo mejorado que evite que los trabajadores sigan pagando ganancias, mientras otros sectores de la economía concentrada han obtenido beneficios con la eliminación de sus retenciones impositivas. Gracias, Palazzo, por la comunicación. Sergio Palazzo, titular de la bancaria, quien hablaba. Son las 12:16.